Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver un problema en el que nos piden encontrar las componentes de un vector fuerza que está, que está aplicado sobre una caja que se mueve en un plano inclinado. Entonces el problema dice lo siguiente: un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada 20 grados y el hombre tira con una fuerza de F cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la rampa, perdón. Y nos preguntan, ¿qué fuerza, o sea, qué vector, ¿no? ¿Qué vector de la fuerza se necesita para que la componente F de X paralela a la rampa sea de 60 newtons? ¿Sí? No, entonces aquí en el problema nos dan a conocer la componente en X de la fuerza, ¿sí? Y nos piden encontrar el vector fuerza, o sea que nos piden encontrar este vector. Si miren que yo le coloco una flechita arriba para simbolizar el vector, porque sin la flecha arriba, eso simplemente es la magnitud del vector, ¿sí? La flechita arriba. En los libros, pues ya no, en algunos libros no le colocan la flecha, sino que le escriben en negrilla, nada más el vector. Hacen más negrito la letra y ya simboliza el vector. Pero nosotros le colocamos la flechita arriba. Ahora, si necesitamos encontrar el vector fuerza, conocemos simplemente la componente paralela a la rampa, que es la componente en X de la fuerza. Y para encontrar el vector, pues necesitamos encontrar la otra componente de la fuerza, que es la componente en Y, ¿no? Miren entonces que aquí forma un triángulo rectángulo donde la componente en Y es un cateto y la componente X es otro cateto de ese triángulo. Entonces, por facilidad yo voy a utilizar la función tangente porque esa función en un triángulo rectángulo involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? De tal forma que yo puedo despejar el cateto opuesto y con eso encontrar FY. Entonces escribamos. Yo sé que la tangente, bueno, hagámoslo acá. Tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto al ángulo es FY. Al cateto opuesto, que es FY, o sea, la componente en Y de la fuerza, dividido entre el cateto adyacente, que es Fx, que es la componente adyacente de la fuerza. Entonces, como necesito despejar Fy, si se dan cuenta el Fx aquí está dividiendo, entonces lo paso acá a multiplicar al otro lado, ¿sí? Y con eso seguimos. Miren que el álgebra no está tan complicada. Entonces nos queda que Fy es igual a Fx por la tangente de θ. Tangente de θ. ¿Sí? Entonces se tiene que Fy es igual. Como conozco Fx, que me dice que tiene que valer 60 newtons, ¿no? 60 newtons por la tangente de θ. Pero como θ vale 30, entonces nos queda tangente de 30 grados. ¿Sí? Y con eso ya encuentro la componente en Y de la fuerza. Y al hacer en la calculadora obtenemos que Fy es igual a ver, hagamos lo que nos queda, 60 por tangente de 30 igual a 34.64 newtons quedaría. 34, ¿cómo es que es? 34.64 newtons, 64 newtons. Y esa es la componente en Y de la fuerza, ¿no? A mí me piden encontrar es el vector fuerza, ¿no? Entonces si recuerdan, un vector uno lo escribe usando un par ordenado de números, ¿no? Donde el primer número es la componente en X y el segundo número es la componente en Y, ¿sí? Entonces ya como conozco ambos, yo tengo que ese vector se lo puedo escribir como eh, el Fx que vale 60 newtons, coma, el Fy que vale 34.64, ¿no? 34.64 newtons. Y aquí ya tendríamos el vector fuerza. El vector fuerza. Este ejercicio estuvo sencillo, no nos complicamos tanto la vida. Otra forma de escribir este mismo vector es usando los vectores unitarios que apuntan en cada eje, ¿no? En la dirección positiva de cada eje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, F sería igual a 60 newtons por el vector unitario Y, que es el que apunta en la dirección positiva de X.
más, como ambos son positivos, pues vamos más, ¿no? 34,64 newtons en la dirección J, que es la dirección positiva del eje Y. Y aquí tendríamos dos formas de representar el mismo vector. Y esa sería la respuesta a la primera pregunta al inciso A. ¿Sí? Ahora sí nos queda que el inciso B. ¿Qué magnitud tendrá entonces la componente FY perpendicular a la rampa? Si se dan cuenta, pues nosotros ya obtuvimos eso, ¿no? Ya lo acabamos de sacar. Es el mismo que tenemos acá. Entonces la B sería, como usando el mismo método, pues no lo voy a volver a escribir, ¿no? Entonces aquí como ya obtuvimos la respuesta, sería FY igual a 34,64 newtons. Aquí ya obtuvimos la respuesta, ¿no? de ambos incisos. Pero hagamos algo, otro análisis más, ¿sí? Eh, suponiendo que, suponiendo que no, que no me piden el vector fuerza, sino que me piden la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Suponiendo que no me piden el vector fuerza, sino la magnitud solamente. Y comenzando desde el principio, digamos, ¿no? Que no conocemos nada, solamente conocemos el fx, como nos lo indica acá, y conocemos también el ángulo θ, ¿no? Entonces, si conocemos eso, yo puedo encontrar la magnitud de este vector, o sea, cuánto mide este vector, no para dónde apunta, sino cuánto mide, así. ¿Sí? Entonces, yo sé que la fuerza, o sea, no, mejor dicho así, mírenlo. Miren que yo tengo que encontrar la magnitud de ese vector y conozco el cateto adyacente, también conozco el ángulo. Entonces, puedo usar la función coseno. Si coseno del ángulo θ es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tengo que despejar f. Entonces f, miren que está dividiendo, lo paso a multiplicar, y el coseno que está multiplicando lo paso a dividir. Es como intercambiarlos. Entonces nos quedaría que f es igual a fx sobre el coseno del ángulo θ. Como conozco ambas cosas, puedo encontrar la fuerza fácilmente, la magnitud de esa fuerza. Entonces F va a ser igual a Fx, que vale 60 newtons, dividido entre el coseno de θ, que sería el coseno de 30 grados. Y con eso ya obtenemos que, al hacer eso en la calculadora, que 60 dividido entre el coseno de 30 es igual a 69,28 newtons. Y con eso ya obtendríamos la magnitud de la fuerza. Entonces esto es igual a que F es igual a 69,28 newtons. 69,28 newtons. Y esa sería la magnitud de ese vector, ¿sí? Del que acabamos de encontrar. Esta es una forma de encontrar esa magnitud. Otra forma es con lo que tenemos acá. Miren que acá ya habíamos encontrado la componente en Y y conocemos la componente en X. ¿Sí? Como conocemos las dos componentes, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras también para encontrar ese mismo valor. ¿Listo? Entonces, si quieren, lo hacemos por aquí, hagámoslo, ¿listo? Me tiene que dar lo mismo, ¿no? El teorema de Pitágoras nos dice que f cuadrado tiene que ser igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado. Aquí ya conocí, cuando ya conozcamos las dos componentes se puede hacer eso, ¿no? Entonces, eh, tendremos que f va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Entonces f va a ser igual a la raíz cuadrada de fx, que vale 60 newtons al cuadrado, más fy, que vale 34,64 newtons al cuadrado. Al hacer eso en la calculadora obtenemos que f es igual, a ver, entonces en la calculadora tenemos que escribir raíz de, abro paréntesis, 60 al cuadrado más 34,64 al cuadrado. Y esto es igual a 69,28. También está bien. Miren que nos tiene que dar lo mismo. 69,28 newtons. ¿Sí? Dos formas de encontrar esa magnitud de la fuerza.
Una cuando no conoce, cuando la primera es cuando no conocemos la componente en y la segunda es cuando ya conocemos las dos componentes. Y eso sería todo por hoy. Gracias por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, que voy a seguir subiendo todos los días si es posible un video sobre esto, ¿no? Eh, Gracias por todo. No se olviden de los que puedan apoyarme en mi Patreon. Les dejo mi Patreon en la descripción. Gracias por todo y que tengan un bonito día. Hasta luego.